Adorar a Dios, orar, traerle nuestros diezmos, ofrendas. Ahora Él nos quiere hablar a nosotros, ¿verdad? Nosotros le hemos respondido, le hemos traído nuestras oraciones, peticiones, pero ahora Él quiere hablarnos. Entonces nos sentamos con esa expectativa de que si creemos que esta es la palabra de Dios, entonces Dios nos quiere hablar. Y le doy gracias a Dios por cada uno de los que está aquí, ¿verdad? Es una bendición especial para cada uno de nosotros porque, como hablamos la semana pasada, hemos tomado un día en cada 7 para bajarnos de la máquina de caminar y hemos mirado hacia la ventana, recordando de que Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Entonces hay una bendición especial, porque hemos dicho, hoy es el día que hemos separado para adorar al Señor. Todo lo demás, hay tiempo para hacer todo lo demás, pero primero viene nuestra adoración al Señor. Ese es el ciclo, ese es un ritmo de vida que es importante poder desarrollarlo porque hay bendición en eso, ¿verdad? Podemos decir, amén, hay bendición en separar ese día para el Señor porque es del Señor. El Señor nos da el 100% y lo que nos pide a nosotros. Debemos reflexionar y pensar, y por eso estamos haciendo esta serie en los 10 mandamientos que hemos titulado Hecho libre para ser libre. Así que vamos a orar y vamos a estar hoy. ¿Qué significa esta serie? ¿O qué significa estar estudiando los 10 mandamientos? Es que cada domingo estamos estudiando mandamiento por mandamiento. Hoy nos vamos a estar enfocando en el mandamiento honrar a sus padres y a sus madres. Así que vamos a orar, después nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios y vamos a desempacar, a escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana. Antes de que oremos, no me quiero que se me olvide, inmediatamente cuando salgamos de acá, porque vamos a hacer una presentación de nuevos miembros, vamos a tener 2 bautismos aquí adentro, pero después vamos a salir afuera, los que quieran quedarse y celebrar con nosotros, vamos a tener personas que se van a bautizar afuera por inmersión, ahí afuera del salón social. Y después, si usted no está muy apurado, hoy estamos celebrando todos los cumpleaños del mes de julio. Así que la iglesia tiene un pastel no para cada uno, un pastel para todos los que cumplen en julio. Así que María Marariaga, que cumplió el viernes, Kenia, que cumple mañana, Kelly, que cumple el 13, Diego no está aquí, pero cumple el 17, y creo que alguien más me falta que cumple, las niñas de Angeli y Sofía también cumplen años este mes. ¿Y alguien falta? ¿Se me pasó alguien? ¿Un bebé? Mateo cumple el 29 de julio. Ok, oramos entonces y leemos la palabra. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Ahora pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, mi Dios, que sea Él hablando a través de este siervo inútil, que tú me muevas a mí hacia un lado y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de tu palabra para nosotros hoy, en esta mañana. Padre, cualquiera sea la razón o el motivo por el cual tú has permitido que hoy lleguemos a este lugar, fundamentalmente pedimos, rogamos, anhelamos que sea para que te conozcamos a ti, que hoy salgamos de este lugar con un deseo aún más profundo por amarte y por amar a nuestro prójimo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y dice su palabra en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 12. Si usted quiere saber exactamente con estas Biblias que son de tapa blanda, es la página 70 y 71. Página 70 y 71. Y dice lo siguiente: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del día sábado
para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso lo bendijo, lo consagró el día de reposo. Y el pasaje de esta mañana, el mandamiento de esta mañana, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hechos libres para vivir libres. Pueden tomar asiento. Es el título que le hemos dado a toda la serie. Ahora, ¿por qué le hemos dado ese título a la serie? Porque desde el comienzo quisimos establecer, y yo lo dije como inicio de esta serie, que sabía yo que íbamos a estar corriendo en contra de la corriente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del prólogo? ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué es lo que se conoce? ¿O cómo conoce nuestra cultura lo que es la libertad? Hablamos de una famosa poeta del arte cinematográfico que dice, la famosa Elsa, ¿verdad? En los muñequitos de Disney, que dice, déjame probar los límites, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, voy a probar todos los límites, dice en la película Frozen. O si le preguntamos a cualquier persona así al azar en la comunidad y en la calle, quizás algunos de los que estamos aquí, espero que no sea así, pero si le preguntamos, ¿qué significa ser libre? Ser libre es vivir con quien yo quiera, hacer lo que yo quiera, dormir con quien yo quiera, es hacer lo que yo quiera, eso es libertad. Pero sabemos que esa definición de lo que es la libertad deja algo que desear. Deja mucho que desear. Porque ninguno de nosotros iría a un médico si el médico nos dice, tienes que eliminar la sal, tienes que eliminar el azúcar. ¿Se acuerda que dijimos? Nadie le va a decir, médico tonto, yo quiero ser libre. Yo voy a probar los límites de la sal y voy a probar los límites del azúcar. No, nadie diría eso, ¿verdad? Nadie diría. Si yo quiero vivir en libertad, entonces hay 2 opciones, ¿verdad? Cada ser humano tiene un deseo innato o natural de querer vivir. O decides la vida, escuchas su consejo, o decides la muerte y vives libre. De acuerdo a esa definición de lo que es libertad. Pero lo que nosotros estamos diciendo no es, hemos sido hechos libres para ser libres. ¿Por qué? Porque no somos una colección de células, no somos que han evolucionado por millones de años, no somos personas que vivimos al azar, no somos un accidente, no, fuimos creados a la imagen de Dios, de una mente que está por encima de nosotros, un ser sobrenatural que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, que es un Dios racional, y que para que podamos vivir dentro del diseño que Dios tiene para cada uno de sus seres humanos que Él ha creado. Entonces dice, te he dado estos límites, estas barreras para que puedas florecer. Eso es lo que significa florecer. Hoy en día se escucha en la cultura, no, es que queremos florecer. Estas leyes son construcciones sociales para que podamos florecer, pero no podemos florecer apartados de Dios. El ser humano no puede florecer apartado de Dios. Para vivir dentro del diseño de Dios tenemos que entonces vivir dentro de los parámetros que Él nos ha dejado para ser libres, y es su palabra. Y por eso es que estamos diciendo, hechos libres para ser libres. Y esta ley Dios nos las ha dado, este código moral nos los ha dado para que podamos vivir en libertad. No de acuerdo a la cultura, sino de acuerdo al diseño que Dios tiene para usted. Si usted cree en un creador, si usted cree que Dios lo creó a usted, si usted cree que usted no es un accidente, que usted no es una conclusión de eventos al azar que han sucedido por millones y millones de años, si usted no cree que usted es polvito de una estrella que ha salido del universo, pero si usted cree que usted fue creado por Dios, entonces esta ley es para usted también, estos mandamientos son para usted. Y comienza este pasaje diciéndonos, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Hemos titulado este sermón o este estudio
del cuarto o el quinto mandamiento es para que tengas una vida y vivas en abundancia. ¿Por qué digo y por qué hacemos esta declaración? Yo siempre pienso en una imagen que me ha impactado a mí. ¿Qué sucede cuando el ser humano se aparta y se aparta y se aparta de Dios? Es como un hombre que se siente en un árbol, en la rama de un árbol, pero a la misma vez está tratando de cortar esa rama. Es desconectarse del dador de la vida. ¿Y cómo lo vemos ahora como cultura? Entre más nos apartamos y nos apartamos de Dios y decimos que aquellos que creen tienen principios morales tradicionales que son dinosaurios, que ahora estamos progresando, que ahora estamos redefiniendo lo que es correcto y qué es incorrecto. ¿Qué es lo que sucede como sociedad? Bueno, tenemos cárceles en Nueva York y en California donde, porque yo me siento como un hombre atrapado en el cuerpo de un hombre, pero en realidad no soy hombre, soy una mujer que tiene un género que no va concuerde con el que se me asignó cuando nací. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ahora hay hombres, mujeres transexuales violando a mujeres dentro de las cárceles, embarazando a mujeres dentro de las... Ve lo insólito cuando nos apartamos y nos apartamos de la ley de Dios, la moralidad de Dios, el código moral de Dios. Y cuidado si usted dice algo en contra de esas personas, porque inmediatamente lo catalogan de transfóbico. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, si hoy yo me siento que soy hombre, pero estoy atrapado en este cuerpo, pero en realidad yo me siento que soy un conejo. Cuidado. Si alguien te dice algo, entonces eres un conejofóbico, ¿verdad? Porque ya no se puede hablar. Ese es el peligro, amados, de apartarnos de lo que Dios ha dejado para nosotros. Ahora, ¿cómo nos habla este mandamiento? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo nos habla este mandamiento? ¿Por qué es importante este mandamiento de honrar a nuestros padres? ¿Qué significa y cómo lo podemos aplicar en el tiempo que nos queda? 20 minutos, les prometo. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Por qué se nos dio este mandamiento? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Y por qué es importante el honrar a nuestros padres? Muchos tenemos hogares quebrantados, ¿verdad? Quizás hemos crecido en hogares abusivos. A diferencia en los tiempos de Moisés, cuando Moisés reveló, o Dios a través de Moisés reveló estos mandamientos, quizás muchos de nosotros vivimos muy lejos de nuestras familias. Nuestra familia vive en otros países, nuestros padres viven en otros países. Y tal vez pensamos, bueno, es que Moisés vivía en una cultura muy diferente. Hoy en día tenemos una cultura que se valoriza a la juventud y se margina a las personas mayores. Entonces es fácil pensar de que esto en realidad no tiene que ver nada con nosotros. Honrar a padre y a madre no tiene que ver con nosotros. Pero mire lo que dice Sócrates. Sócrates es un filósofo griego que vivió 400 años de Jesucristo. Y esto lo puede buscar si usted quiere, no me tiene que creer a mí, búsquelo. Sócrates dijo, 400 años antes de Cristo dijo, los jóvenes de hoy en día tienen lujo, tienen malos modales, desprecio por la autoridad, no respetan a los mayores, dicen tonterías en vez de trabajar. Los jóvenes ya no se levantan cuando los adultos entran a una habitación, contradicen a sus padres, hablan demasiado y tiranizan a las personas mayores. Antes de Cristo. O sea, que nos enseña que cada generación de jóvenes tiene problemas con sus padres. Cada generación, no es solamente ahora, desde antes. Quizás por eso es que Dios comienza este mandamiento, el primero de los mandamientos, como dijimos la semana pasada, que habla en cómo nos relacionamos horizontalmente con las demás personas, empieza hablando cómo debemos relacionarnos con nuestros padres. Porque la pregunta es, ¿por qué no comenzar cómo nosotros debemos de relacionarnos con nuestros hijos, verdad? ¿Por qué como padres no debemos de relacionarnos bien con nuestros hijos? ¿Por qué no comenzar así? Y yo pienso en mi hija y en su esposo Jonathan, y creo por qué Dios comienza así, porque es natural, ¿verdad? Ellos naturalmente cuidan a su hija, velan por la vida de su hija, se preocupan por ella. Nosotros naturalmente nos ocupamos de nuestros hijos, pero
honrar a nuestros padres es un poco más difícil y parece que no tenga algún tipo de validez en nuestro tiempo. Ahora, lo primero es por qué es este mandamiento tan importante. Y creo que especialmente o inmediatamente al ver que es el primer mandamiento de los mandamientos horizontales, es importante. Porque tradicionalmente sabemos que los primeros 4 mandamientos, si usted nunca ha escuchado, ha leído los mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver cómo nosotros adoramos a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Y los próximos 6 mandamientos tienen que ver cómo ahora yo me relaciono con mi prójimo, cómo yo amo a mi prójimo. Y es interesante, ¿no le parece a ustedes? Interesante que el primer mandamiento de los mandamientos horizontales, o conocido tradicionalmente como la segunda tabla, empieza con los padres. A honrar a padre y a madre. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, que primero viene el amor a Dios y después viene el amor a nuestro prójimo. Y ahora, yo me atrevo a decir, puede usted estar de acuerdo conmigo o no, pero no podemos amar verdaderamente a las personas si no amamos a Dios. Amén. Si el amor a Dios viene primero, ¿verdad? Por eso están los primeros 4 mandamientos. Si no podemos amar a Dios, entonces no nos podemos amar los unos a los otros, porque ¿cuál es la justificación para entender lo que es amor? ¿Cómo sabemos definir lo que es amor si no hemos experimentado un amor incondicional de un Dios que nos ama incondicionalmente? Si no amo primero a Dios, no podemos amarnos los unos a los otros. Por eso creo que es tan significativo empezar con este mandamiento de honrar a nuestros padres al empezar con los mandamientos horizontales, porque empieza con nuestra propia familia. Amar a nuestro prójimo comienza en el hogar. Amar a nuestro prójimo comienza en el hogar. Y la vida en el hogar comienza en la forma en que nos relacionamos con nuestros padres. Amén. La forma en que nos relacionamos con nuestros padres. Yo no le voy a decir que esto es 100% correcto, pero usted busque y piense en una persona que no ha podido respetar la autoridad en su hogar. Nuevamente, estoy hablando como un ser humano caído, pecador igual que usted, quizás hasta más pecador que usted. O sea, puedo cometer un error, pero el 97% de las veces usted encuentra una persona que no respeta las autoridades. Su pareja es una persona que no ha aprendido desde su casa a respetar a sus padres. No ha respetado en el hogar, porque ahí es donde comienza. Agustín, el teólogo africano del IV siglo, dijo: si alguno deja de honrar a sus padres, ¿hay alguien a quien él podría perdonar? No. El 5º mandamiento es importante. Por eso la razón, creo que Dios lo pone desde el primer mandamiento horizontal, porque en nuestra familia es el primer hospital, es la primera escuela, es el primer gobierno, es la primera iglesia. Si no respetamos la autoridad en la casa, entonces será difícil respetar la autoridad en cualquier otro lugar, y entonces la sociedad se derrumbará. Y eso lo estamos viendo y lo estamos experimentando. Entre más nos apartamos y nos apartamos, ya la sociedad se ve de tal manera, si usted no le causa un poco de ansiedad o no le causa peso ver que estamos llegando hasta ese punto hoy en día por los géneros, por las ideologías que se están promoviendo, entonces tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Es más, una de las maldiciones más aterradoras del Antiguo Testamento está reservada para los hijos que se rebelan contra sus padres. Deuteronomio capítulo 21, se lo voy a poner en su pantalla. Miren lo que dice Deuteronomio 21 del 18 al 21. Dice: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, si su padre y su madre lo llevaran a la puerta de la ciudad y lo presentaran ante los ancianos, miren lo que sucedía. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos
en Israel lo sabrán y tendrán temor. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Es importante entonces el mandamiento, ¿verdad? Porque hoy en día pensamos, bueno, es que eso es parte de ser joven. Ser jóvenes, eso es normal, es desobedecer, no honrar a nuestros padres. Incluso cuando usted va caminando por la línea a pagar en Publix, a la cajera, no se siente mal cuando ve una revista que dice, ¿debemos de obedecer a nuestros padres? Claro que no. O cuando ve TikToks que hay desafíos de que no desobedezcamos a nuestros padres, no le escuchemos a nuestros padres, ya uno siente como que eso es normal, pero la Biblia no nos dice lo contrario. Mire lo que dice incluso en el Nuevo Testamento Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, escribiéndole esta carta, dice, ahora bien, incluso lo relaciona con los últimos tiempos, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, los tiempos postreros, tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ¿a qué? A los padres, ingratos, impíos. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Qué significa este mandamiento entonces? Bueno, hay que estudiarlo un poco para ver especialmente esa palabra, la palabra honor, honra. La palabra honra, honor en el hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, literalmente lo que significa en el original, honra, honor, es la palabra que se usa para describir a Dios en el Antiguo Testamento. O sea, cuando se habla de la gloria de Dios, es la misma palabra que se usa para traducirlo. Honra, honor, y cuando se dice la gloria de Dios, ¿qué tiene que ver o qué significa la gloria de Dios? Es ese peso, esa magnitud, esa esencia de valor que tiene mucho valor, ese peso, es la misma palabra, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, no sé, quizás usted no, pero yo sí, a veces me da pena y a veces a regañadientes nos subimos a una pesa. ¿Quién dice no? Nos subimos a una pesa y queremos que la pesa diga menos peso, ¿verdad? No tienen que ser honestos. Queremos que tenga menos peso, pero este peso no es igual. Es como el oro, ¿verdad? Entre más peso tenga, más vale. Es así el honor y la honra que merecen nuestros padres. Tienen valor. Debemos de valorarlos. Debemos de honrarlos. Porque tiene importancia. Todo lo que usted y yo le damos importancia en la vida, le damos 3 características: tiempo, energía y atención. Todo lo que consideramos que tiene honor, que tiene honra en nuestra vida, le damos tiempo, energía y atención. A nuestro trabajo, a nuestro cuerpo físico, a nuestros hijos, nuestra salud, a todo eso le damos energía, atención. A nuestros padres también debemos de darle lo mismo, es lo que nos dice el pasaje, honra a tu padre y a tu madre. No solamente a papá, pero también a mamá. Que la Biblia en muchos casos hace hincapié que el padre es el líder del hogar, ¿verdad? Eso es claro, es el líder, es el siervo líder del hogar. Pero mire incluso lo que dice Proverbio, no solamente es para el padre, mire lo que dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Por qué? La realidad es que muchas madres son papá y mamá en su casa. Desafortunadamente no debiera de ser de esa manera, pero es no solamente para el papá, es para mamá y para papá. Ahora, ¿por qué Dios nos ha dado este mandamiento? Ya vamos avanzando. ¿Por qué debemos de honrar a nuestros padres? Bueno, habría muchas razones para dar, por su experiencia, por su sacrificio, por todas las cosas que han hecho por nosotros, ¿verdad? Son muchas razones. Incluso la Biblia nos dice en Efesios 6, Colosenses 3, que esto es justo y agrada al Señor. Pero yo le voy a dar 2 principios. Si quiere escribirlo, escríbalo. Los 2 principios que nos da este mandamiento. El primero es que al aprender a honrar a nuestros padres, aprendemos a honrar la autoridad en general.
Cuando aprendemos a honrar a nuestros padres, aprendemos a honrar la autoridad en general en nuestras vidas. Segundo, lo que dice este pasaje, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor te da. Todas estas son buenas razones, pero esta razón que nos da el pasaje es la clave. Incluso no solamente lo dice en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en esta parte de nuestra Biblia, quizás la página 1000, más o menos por ahí, si quiere buscarlo, él toma este mandamiento, pero le añade algo al mandamiento. Mire lo que dice: el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Sabía Dios que era difícil honrar a nuestros padres? Porque le añade una promesa. Efesios capítulo 6, versículo 2. Ahora, tenemos que detenernos y pensar, bueno, ¿qué significa vida abundante? ¿Verdad? Porque al pueblo de Dios que está sacando el Señor de Egipto, de la esclavitud, de la opresión, donde su identidad y su valor dependía de lo que ellos podían producir. Pero ahora que lo está rescatando y los está haciendo libres, le está diciendo, ahora ustedes tienen que reordenar 400 años en esclavitud y han aprendido todas estas costumbres. Ahora déjenme recordarle que tienen que honrar a su padre y a su madre, y hay una promesa para que alargue su vida. Otra vez, piense por un momento. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero el 97% de las veces, cuando usted escucha de un joven o una joven que uno dice, wow, qué rápido se fue, qué rápido, tan joven, en la mayor de los casos ha sido una persona que no ha escuchado el consejo de su padre, que no ha captado, que ha tomado una mala decisión. Y por una mala decisión, un momento en su vida, de no escuchar el consejo de su padre y de su madre, ya no está en este lado de la eternidad. ¿Ve lo que dice el pasaje? No significa que una persona, un hijo, una hija que obedezca este mandamiento va a vivir hasta los 90 años. No necesariamente, yo le puedo decir eso. O al contrario, aquel que quebrante ese mandamiento va a morir inmediatamente. Pero por lo normal, por lo general, el principio nos enseña de que cuando dice vida en abundancia, es lo que Jesús dijo. Jesús no se le había olvidado que el ser humano vive y muere. No, Él dice, el que cree en mí, el que pone su confianza en mí, el que cree que Jesús es su Señor, dice, va a vivir una vida, pero va a vivir una vida en abundancia. Es no la cantidad, sino es la calidad de vida. Amén, es la calidad. Piense por un momento, las personas que usted y yo conocemos que van de un dolor de cabeza en otro dolor de cabeza, un vacío a otro vacío, un problema a otro problema. No están viviendo una vida en abundancia, están alejados de Dios. Su relación con su padre y su madre tampoco está buena. ¿Tiene o no sentido el pasaje? ¿Tiene o no sentido el mandamiento? Para que disfrutes de una larga vida aquí en la tierra donde el Señor te ha dado. Es más, mira lo que dice el Proverbio 3, versículo 1 del 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guárdala en tu corazón, mis mandamientos, porque prolongarán tu vida por muchos años y te traerán prosperidad. ¿Por qué, hermano? Porque la suposición del pasaje es que te dará una larga vida, porque se supone que nosotros como padres vamos a instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Le vamos a hablar de la palabra de Dios. Le vamos a apuntar hacia Cristo. Esa es la suposición que hace el pasaje. Por eso vamos a disfrutar de una larga vida. Y no es una vida pasajera, es una vida eterna. Vida eterna es lo que está apuntando el pasaje. Amado, yo no sé lo que usted crea, pero todos vamos a vivir eternamente. Todos. Eso no piense que el karma, que si usted tiene buen karma o mal karma, va a resucitar o va a reencarnarse en una cucaracha, o un animal, o que va a ser, como dicen los budistas, los hinduistas, que va a ser parte de esa mesa o parte de la tierra. Eso es. Y usted tampoco va a ser un ángel, amado.
No me diga que las personas que se mueren se convierten en ángeles. No diga eso más, por favor. Por favor, no diga eso. Porque si la persona fuera un ángel, hubiera sido un ángel desde antes de la creación del mundo. Nadie se convierte en un ángel. Nadie va a estar en el cielo, en la presencia de Dios, por ser una buena persona. Nadie. Pero aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús, su fe en Cristo Jesús, aquellos estarán en la presencia de Dios. En la eternidad, todos vamos a vivir en la eternidad. O separados de Dios eternamente y para siempre, o en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Eso no existe un camino entre medio. O estamos o no estamos. No existe. Si usted me lo puede comprobar, si usted me lo puede demostrar, si bajó un extraterrestre del cielo y se lo dijo, dele mi número de teléfono porque quisiera hablar con él, porque no existe. ¿Por qué nos ha dado entonces el mandamiento? Amado, ¿usted quiere que su hijo le vaya bien en la escuela? Todo, ¿verdad? Todo. ¿Usted quiere que su hijo sea un ingeniero, sea un doctor? Amén. Que tenga su cuenta bancaria, que no le quepa el dinero en esa cuenta, que tenga que abrir 2 cuentas. Es bueno, ¿verdad? ¿Quiere que tenga muchos trofeos, que sea un atleta profesional? Está bien. Está bien, Lourdes y yo hemos invertido tiempo para que nuestros hijos vayan a eventos deportivos, para que vayan a danza, a baile. Pero usted sabe que la Biblia no dice nada de eso. Nada de eso dice la Biblia. Nadie va a llegar al cielo y le va a preguntar cuánto dinero tenías en el banco, cuántos deportes jugaste, cuántos edificios construiste. Nadie. Lo único que dice la palabra del Señor es que los instruigamos en la palabra de Dios, que le enseñemos la palabra de Dios, que lo guiemos hacia Cristo, como dice Deuteronomio capítulo 6. Incúlcales, donde quiera que vaya, su palabra, cuando se levante, cuando camine, cuando vaya por el camino, incúlcale su palabra. ¿De qué sirve que tenga todas esas cosas, amado? Que sepa la raíz cuadrada de 365, pero que no conozca a Cristo. Y que mañana parta de este mundo y nunca conoció a Jesús. Nadie va a estar en el cielo porque fue una buena persona. El único bueno que está en la presencia de Dios es Dios mismo, Jesucristo. Nadie. No hay ángeles. Yo le dije a Lourdes que el día que yo me muera, si Dios lo permite que me vaya antes de ella, no le diga que nadie vaya a decir que ahora Él es un ángel que está aquí a mi lado. Por favor, no vaya a decir eso, porque regreso y les aparezco en sus sueños. Nadie es un ángel, amados. Esa es mitología, eso no existe. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este pasaje? Ya nos quedan 5 minutos, les prometo. ¿Cómo podemos aplicarlo? Porque algunos, no todos hemos vivido o crecido en un hogar así, ¿verdad? Muy probable que hayamos crecido en hogares disfuncionales, incluso hasta abusivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos honrar a los padres que han sido abusivos con nosotros o disfuncionales? ¿Cómo podemos? Hay una historia en 1 Samuel y voy a ir adelantando. Si usted quiere tomar nota, 1 Samuel, estudiar la historia de Jonathan, como se llama el esposo de mi hija, y David. Yo quiero que usted sepa que desde el comienzo Adán y Eva tuvieron un hijo que mató a su hermano. Abraham hizo pasar a Sara por su hermana para cuidarse él mismo. Isaac y Rebeca manipuló a su esposo para que su hijo favorito recibiera la bendición. O sea que los padres deshonrosos no son nada nuevo. La Biblia también lo enseña. O sea, entonces, ¿cómo? Pero interesante la historia de David y Jonatán. Prácticamente hermanos espirituales, podríamos decir, en la historia de 1 Samuel. Pero el problema más grande que tenían David y Jonatán, que eran muy buenos amigos, que se amaban, era el padre de Jonatán, que era Saúl. Un hombre enojado, inseguro, impredecible. Incluso una vez dice la palabra de Dios que él dijo que cualquier hombre que coma antes de vengarse de sus enemigos, yo lo voy a maldecir. ¿Y qué pasó con Jonatán? Comió
y casi lo mata a su propio padre. O sea, nos demuestra qué tipo de padre era Saúl, que estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Pero lo importante también es la relación de Saúl y David, porque David, buen amigo, mejor amigo de Jonatán, pero David, ahora Saúl quería asesinarlo, porque estaba siendo un poco más famoso y más famoso que Saúl. Es más, trató de asesinarlo y por encima de eso le advirtió a Jonatán que tenía que él matarlo. Y vemos el principio en la reacción de Jonatán. Escuchen, padres, esto va para mí y va para ustedes. Él le ordena a Jonatán que lo mate. Pero Jonatán sabe que honrar a su padre es parte de la ley. Pero a la misma vez sabe que honrar a Dios viene primero. Entonces, honra a Dios desobedeciendo a su padre. Honra a Dios primero que todo, desobedeciendo a su padre, porque lo que su padre le mandó a hacer iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo es permitido desobedecer a nuestros padres? Cuando nuestros padres están tratando de llevarnos a desobedecer a Dios. Es el único momento en que es permitido desobedecer a nuestros padres. No necesitamos honrarlos en ese caso porque nos están haciendo desobedecer a Dios, porque primero viene honrar a Dios. Es más, él le advirtió a David que su papá estaba a punto de matarlo. Él no estaba deshonrando a su padre, sino al contrario, lo que estaba haciendo es honrándolo a él al tratar de decirle que hiciera lo correcto. Eso es para padres como nosotros, como mi persona. A veces somos muy orgullosos y no queremos escuchar el consejo de nuestros hijos, porque decimos, ¿quién es este para decirme? Pero cuando nuestros hijos quieren decirnos que hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios, ellos nos están honrando. Están honrando a su padre cuando nos están diciendo, papá, lo que tú estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios. A veces pensamos que honrar a nuestros padres es darle dinero, es darles cosas materiales, pero cuando mi hijo viene a mí y me dice, papá, lo que tú estás haciendo no va a favor de la voluntad de Dios, él me está honrando a mí, porque me está ayudando a hacer lo correcto. Para que reflexionemos, esa relación, esa decisión, ese comportamiento que tú sabes que no está honrando, es más, a tu propia esposa delante de tus propios hijos. Tu hijo te está llamando la atención y te está diciendo, papá, te estoy honrando, quiero preservar el honor que tú mereces por la posición que Dios te ha otorgado. Quiero preservarla, quiero honrarte, pero tienes que hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Tienes que hacer lo que es correcto y es honrar. Así honramos a nuestros padres. Pero bueno, ¿cómo aplica este mensaje para cada uno de nosotros? ¿Cómo se aplica? Y si quiere Diego ya puede ir pasando, que vamos terminando. ¿Cómo se aplica este mandamiento, verdad? Porque la realidad es que ninguno de nosotros hemos sido fiel a este mandamiento. ¿Cuántos no le hemos mentido a nuestros padres? Bueno, soy el único. ¿Cuántos hemos tomado su consejo a la ligera? Todos. ¿Cuántos hemos dicho, se han metido mucho en nuestras vidas, quisiera que no se metieran tanto? Pero usted sabe lo que hizo David, y esto es importante, porque Saúl se da cuenta cuando David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl. La palabra de Dios dice que David dijo, yo no sería nadie para ponerle la mano al ungido del Señor. Amén. ¿Pero qué nos enseña? Saúl quiso hacer las paces y quiso reunirse con David. David dijo, no, yo te honro porque Dios te ha puesto en una posición de autoridad, pero yo tengo que poner límites entre ti y mí. Quizás sus padres no son merecedores de honra, como no lo era Saúl. Pero David no lo honró a él porque era merecedor de ese honor y esa honra, sino que lo honró porque Dios lo había puesto ahí. Quizás nuestros padres no son merecedores de honor, porque nadie se lo merece, pero Dios los ha puesto en ese lugar, en esa posición, en su misericordia, en su soberanía, con una posición, con un propósito.
Pero yo lo honro más a mi padre en ese caso y a mi madre cuando yo establezco límites. No, tu vida me ha demostrado que me ha fallado una, otra, 3, 4, 5 veces. Yo te honro más al ponerte estos límites que a dejar que me sigas abusando y destruyendo mi propia vida. De esa manera te honro más poniéndote límites. Es una enseñanza, es un principio para nosotros. Pero a la final, ninguno de nosotros ha podido obedecer ese mandamiento. Pero Jesús, dice la palabra de Dios que Él fue el único que fue verdaderamente obediente a su Padre. Dicen los teólogos que hay una enseñanza que se llama la obediencia activa de Jesús. Que activamente Jesús obedeció todos los mandamientos que usted y yo nunca vamos a poder obedecer. Ninguno de nosotros. Que le obedeció hasta la muerte. Perfectamente. Pero murió una vida que nosotros teníamos que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y en la cruz es lo que sucede. En la cruz del Calvario, Él pone tus pecados, mis pecados, pasados, presentes y futuros. Los pone en Cristo y por eso dice el credo que Él descendió hasta los infiernos. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios, como dice 2 Corintios 5:17, lo vio pecado al que nunca cometió pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Jesús. Para que a Él viera a aquellos que ponen su fe en Jesús como la perfección de Jesús. Nos acreditaría su justicia. Aquellos de nosotros que hemos quebrantado el 5º mandamiento. Ahora, ¿qué es la fe? La fe se usa muy ligeramente hoy en día. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es poner su fe en Jesús? Es como el paracaidista. ¿Alguien se ha tirado aquí en paracaídas en algún momento? El paracaidista que se tira de un avión no pone su fe en sus manos para ver cómo él puede volar, no, él pone su fe en el paracaídas. Eso es la fe. La fe es poner tu fe en Jesús. Jesús es el paracaídas. No es tus obras, no es cuántas hojitas de té tú puedas leer, no es cuántos cristales puedas obtener y ver cuántas vibras buenas puedes hacer, no es cuántas plegarias puedas hacer, no es cuántos Ave Marías, Padre Nuestro tú puedas hacer, no es los méritos de Cristo Jesús solamente. Ese es el llamado en esta mañana, que usted ponga su fe en Jesús. Para muchos de nosotros, yo decía algunos días atrás que Dios nos habla, no lo digo yo, esto lo dice el autor C.S. Lewis. Dice que Dios nos habla, nos suspira en el placer. ¿Por qué? Porque en el placer, cuando las cosas nos van bien, cuando la cuenta bancaria está llena, no podemos escuchar la voz de Dios. Se le habla a nuestra conciencia. Pero en el dolor dice que Él nos grita, como un autoparlante. El sufrimiento, el dolor es su megaparlante, donde Él nos está hablando. Porque apartados de una vida con Dios, no podemos vivir. Y para muchos, el vacío que usted siente, que va y sube, o la ansiedad que usted piensa que es biológica o fisiológica, pero es Dios hablándole y llamándole a través de ese autoparlante, diciéndole, estoy aquí, escúchame. Pero llegará un día que ya esa voz cesará. No habrá más oportunidad. Y para muchos, ¿será que Dios te está hablando en esta mañana? Te está diciendo, pon tu fe en el paracaídas. No pongas tu fe en ti. No pongas tu fe en lo que tú puedes hacer. Nadie va a estar en la presencia de Dios por buenas obras. Nadie va a estar. Porque todas nuestras buenas obras, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. No importa qué bueno usted intente ser, no importa qué tan religioso usted trate de ser, o que tanto se esfuerce, nunca podrá usted y yo hacernos aceptables delante de Dios. Pero qué tal si Dios lo ha traído exactamente en este momento, acá, en tiempo, en espacio, para que usted esté aquí hoy en esta mañana y escuchar ese mensaje.
julio 3 del 2022. Usted ni se imaginaba hace un año que iba a estar aquí. Y hoy está aquí. ¿Qué decisión va a tomar? Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te alabamos, Señor. Queremos declarar que tú eres Rey, que tú eres Señor. Oh Dios, que tú eres el ejemplo, porque desde la cuna, desde el pesebre hasta la cruz, tú honraste a tus padres. Pero no solamente eres un buen ejemplo, eres nuestro Salvador. Y hoy queremos pedir, Señor, que si hay alguien entre nosotros que, Señor, esa fe ha debilitado, que su fe ha sido puesta en cosas pasajeras o en sí mismos, Señor, que hoy sea el día de salvación, mi Dios. Señor, tú nos hablas en los momentos difíciles. A mí me has hablado en estas últimas semanas al experimentar la pérdida de un ser tan querido. Me has puesto esa urgencia de hablar de la eternidad, que es una realidad. Hoy estamos aquí, mañana quizás no estemos, pero tú nos has dicho que tú eres la vida, la resurrección, eres el camino, eres el único que ha retrocedido, ha revertido lo irreversible, y en ti podemos tener eternidad, vida en abundancia. Señor, regala fe donde sea necesario. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.